que empieza a gatear frente a ella. Y este ser, como si fuera un sueño, pero estaba despierta y de hecho estaba la abuela ahí, abre un agujero por el centro de la sala y se mete por ahí como un animal. Entonces cuando llega en el sueño ella y también lo ve y también lo siente y nos volteamos a ver los dos. Uh-huh. Me acuerdo que nos quedamos viendo y ambos lloramos muy fuerte en el sueño. Todo esto en el sueño, ¿no? Y recuerdo haberle dicho, es que mi papá no sabe que está muerto. Y veo cómo se empieza a reír, pero no era una sonrisa. Se estaba burlando de mí. Y veo cómo su cara se empieza como a descarapelar, así como que se empieza a caer y se notaba algo desagradable. Y yo recuerdo que le dije, ¿piensas que te voy a tener miedo? Cuando lo que siento por ti es odio. Porque estás usando la imagen de un ser que yo amo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Familia, hoy me acompañan unas personas que por ahí algunos ya me habían estado preguntando de cuándo los iba a invitar, de cuándo íbamos a poder platicar, y hoy me da gusto que nos acompañen desde muy, muy lejano mis amigos de Emisiones Podcast, Minor y Sergio. ¿Cómo están? Muy bien, Paco. Muchas gracias por invitarnos. Pues muy contentos, la verdad, de estar aquí en tus tierras. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que no nos creemos que estamos aquí por fin ya sentados enfrente de ti. Pero la verdad es que sí, siempre pues por ahí nos dicen en los comentarios de cuándo se van a sentar con Paco a platicar y pues aquí estamos. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por venir hasta donde estamos nosotros. Sí. Gracias, porque sí fue un tramo bastante largo, ¿no? Déjame decirte que es la vez que he estado más lejos de mi casa, güey. Qué chido, ¿no? Soy muy familiar yo, entonces. Ok. Sí. Oigan, amigos, yo sé que mucha gente ya los ubica por ahí, ya los ha visto en un clip o su canal que ya tiene mucho tiempo. De verdad llevan muchísimo tiempo ya en redes, pero por si alguien nos está conociendo por primera vez, me gustaría que se presenten. ¿Cuáles son sus proyectos? Pues nuestro proyecto como tal es Emisiones Podcast, es nuestra vida, nuestro bebé. Sí, señor. Ya tenemos pues un tiempo haciendo este contenido, principalmente enfocado en el ámbito del misterio, de lo paranormal. Eventualmente creo que nos hemos enfocado últimamente mucho en el aspecto de la historia oscura, de las cosas que hay detrás de los personajes y incluso de las prácticas y los pensamientos místicos. Uh-huh. Creo que Emisiones se ha vuelto algo como, no sé, parte de un estudio de Sergio y mío del día a día. Es una forma de vida también. Qué chido, amigos. Sí, a mí me gusta mucho verlo de esta manera, porque yo cuando era muy, muy pequeño, yo era muy cobarde, Paco. Yo era de los que Chucky no lo podía ver, etcétera, ¿no? Entonces, un día entendí que el miedo nace de lo desconocido, ¿no? Claro. Entonces, leer de estas cosas, informarnos, saber de dónde vienen estos terrores, te hace vivir una vida como un poquito más tranquila, sin querer caer en la soberbia de entenderlo todo. Claro. Sin embargo, aceptar que hay cosas que están pasando allá afuera que no entendemos. El fenómeno existe. Sí. Y simplemente eso. Ha sido un viaje muy profundo a través de la historia, de la psique. Y sí, el punto de partida siempre ha sido como lo paranormal, lo inexplicable, pues. Existen muchos fenómenos que ocurren y con los cuales coexistimos en nuestra realidad. Cosas que, como bien ustedes mencionan, son inexplicables, no tienen una explicación, y eso es lo que muchas veces hace que sea tan poco creíble, ¿no? Por ahí me topo comentarios de personas que dicen, es que yo no creo en lo paranormal, y es muy válido, porque yo siempre lo he dicho, lo he comentado, si no lo has vivido, es entendible que no lo entiendas, que no lo creas. Hasta que lo vives es cuando tú empiezas a comprender lo que muchas historias a lo largo de los años, décadas, se han plasmado en diferentes libros, cosas, el origen puro de las leyendas, ¿no? De dónde nace un charro negro, dónde nace la Llorona, qué hay detrás de la leyenda, la historia nativa, es aquello que es muchas veces incomprendible. Y para esta noche nosotros vamos a platicar de un tema bien interesante,
porque es terrores nocturnos. La noche, fíjense, no sé si ustedes lo sabían, existe una fobia en las personas con la oscuridad, con las noches. Cuando llega la noche, las personas sufren realmente porque temen a lo que hay en lo oculto, lo que no se puede ver, al momento donde apagan la luz de su habitación o cuando llega el momento de cerrar los ojos durante una ducha. Es un momento bastante perturbador para muchas personas, muy aterrador. ¿Qué opinan ustedes de eso? Es curioso este tema de la oscuridad porque en lo personal tengo muchas opiniones en torno a ese tema porque desde niño creo que ha sido algo que me han inculcado como parte de algo que no debe ser un miedo, porque lo inexplicable y las cosas existen más allá de nosotros. Recuerdo mucho que mi papá, que él fue pues una persona que siempre tuvo un gusto por estos temas, incluso él siendo una persona de ciencia porque era médico. Entonces, curioso que alguien que tenga esa disonancia, ¿no? con su profesión, pues le guste o le llame la atención todo esto. Y él en algunas ocasiones hizo algo que a muchos les parece raro, pero me decía que pues la oscuridad no debía ser un miedo natural, sino solamente es algo que está ahí. Y recuerdo que nos llevaba, me llevaba bien a un closet que teníamos, que era totalmente oscuro. Si lo cerrabas, apagabas la luz, y me decía, ¿qué es lo que ves? Y yo en ese momento le decía, pues nada, no veo nada. Fíjate bien. Y empezaba a ver cosas, empezaba a ver formas. Y yo recuerdo que en ese tiempo, pues yo era muy fan de las películas de estas de Freddy Krueger o Jason. Y recuerdo que veía incluso en esa oscuridad y en eso que tu mente empieza a percibir la mano de Freddy Krueger frente a mí. En mi mente de niño, yo tengo unos 7 años, ¿no? Intenta tocar eso, ¿no? Porque yo le decía, es que estoy viendo algo, me daba miedo. Y me daba cuenta que cuando intentaba tocar eso, en realidad no era nada. Las cosas se confunden en la noche, es algo que él me decía. Las cosas en la oscuridad no son reales. No pasa nada, me dice. Y conforme pasaron los años, yo le perdí el miedo a esta parte, a este miedo tan primitivo que tiene el ser humano, que incluso las antiguas culturas también pues hacían prácticas ocultas por la noche, por algo, ¿no? Porque es donde se piensa que se abren estos portales a otros lugares. Creo que sí está conectada la noche con algo, pero también creo que el ser humano le ha dado una connotación negativa a la noche. Exacto. El hecho de la ausencia de la luz, cuando te enfrentas a tus temores, cuando estás frente a la nada, tu mente, tu consciente empieza a crear y podemos decir hasta materializar tus peores miedos. Totalmente. Y fíjate que no se limita simplemente a la vista, Paco. Porque yo he notado que lo que ha llegado a lastimar mucho a la sociedad últimamente es las redes sociales. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Y creo que deriva este miedo a la oscuridad con el miedo al silencio también. Nos bañamos con música, con un podcast, que muchas gracias si lo están haciendo en este momento. Pero hay personas que ya no pueden conciliar el sueño si no tienen la tele prendida. Y yo creo que es precisamente eso que acabas de mencionar. El hecho de enfrentarnos a nuestros demonios. Ese es el verdadero miedo, pues. Y como dije, pues, el miedo deriva de lo desconocido, pues. Claro. En mi caso, por ejemplo, mi casa siempre sí fue muy oscura. En realidad, cuando yo recibía visitas, pues sí se veía que se ponían nerviosos. Digo, a mí no, porque pues era mi casa. Pero no sé, es algo extraño eso. Sí. Okay. Creo que Sergio y yo somos seres de la noche, entonces. Oye, pero sin querer serlo. O sea, realmente. No, también de ese lado somos muy nocturnos. Aparte de que se trabaja mejor de noche. En mi caso lo ocupo para estudiar, para leer historias. Aunque ha habido ocasiones, y lo he mencionado muchas veces, tengo la necesidad de decir, continúo mañana. De lo fuerte. Sí. Órale. Sí, son historias muy fuertes. Ahora, si me permiten, me gustaría iniciar con una historia. Órale. Esta historia se llama Cenizas y tiene que ver con el tema nocturno. Porque normalmente estas manifestaciones, sobre todo lo que ocurre en casa, pasa durante las noches. Esto le pasa a una chica, una mujer, que en ese entonces tenía 15 años. Ella vivía con su hermana menor de 11, su mamá y su papá. Familia normal, digamos, pues católicos, normales, o sea, no había como tal una creencia al tema paranormal.
Dice que en una ocasión estaban ellos reunidos en la sala y le marcan a su papá. Era un familiar muy lejano que en ese momento le comunica que el mejor amigo de su infancia, aquel con el que pasaba horas y horas jugando, desafortunadamente había fallecido. Ay. Su papá se pone muy triste porque pasa, ¿no? Tienes un mejor amigo, por cuestiones de la vida, trabajo, como que sus caminos se separan y ya no lo ves, ya dejas de frecuentarlo y como que todas esas anécdotas, cosas que se viven, quedan en la mente y ahí quedó. Y ellos tenían planes de reencontrarse porque ya tenían familia, etcétera. Y desafortunadamente en ese momento pues no se logró. En ese momento su papá se va porque deciden cremar el cuerpo. Como la familia sabía que eran muy amigos desde la infancia, la familia quiso conservar las cenizas. Pero como sabían ellos, su esposa del fallecido les contó que nunca tuvieron este encuentro, le dijeron, ¿sabes qué? Llévate las cenizas una semana a tu casa y de ahí nos las entregas. Interesante. Eso como para cumplir como que lo que no pudo ser, ¿no? Viene siendo, pues, por ahí un pedimento. Dice esta chica que llega a su papá los días con las cenizas de su mejor amigo y como que no encontraba dónde dejarlo. Entonces dice, tomó una mesita del centro, le puso un mantelito, puso la ceniza, la foto de su amigo y una vela. Dice, pues como para honrar su memoria y tenerlo presente para darle luz, etcétera, ¿no? El pensamiento de las personas. Y está bien. El problema es, no sé si por ahí ustedes han escuchado el dicho de, digo, es un dicho y esto nace a partir de muchas historias. Que no tengas las cenizas de un muerto en tu casa. De hecho, es justo lo que te iba a preguntar. O sea, tengo entendido que no es legal. O sea, como que no sé si de las reglas, las leyes del clero te obliguen a tener tu urna en una iglesia, ¿no? En un camposanto y todo esto. Tengo entendido que no es tan fácil hacer eso. Digo, al final de cuentas, a ti la funeraria te las entrega y tú haces lo que quieras con ellas. Pero tengo entendido que no es ni recomendable ni del todo lícito. Sí. Vaya. Fíjate que en mi caso, mi papá todavía está con nosotros en nuestra casa. Pero en mi familia no somos propiamente católicos. O sea, tengo una educación católica. Por algún tiempo, pues tal vez sí lo fueron. Pero actualmente, digo, sí hay creencias en torno a Dios y todo esto. Pero no tenemos estos ritos católicos tradicionales. En lo personal, no he tenido problema con eso. Sí, de hecho, bueno, Minor y yo nos conocemos desde hace muchísimos años y, por ejemplo, yo le dije a mi mamá que habían puesto a tu papá ya en una iglesia para que no se enojara. Porque mi mamá, al contrario de la familia de Minor, sí son más estrictos con eso. Más reservados. Sí, reservados. Reservados. Pues en este caso llevan la ceniza de este hombre a la casa de su mejor amigo. Le ponen su altar, todo. Y pues la familia como que no dijo nada porque sabía que era pues una persona muy importante para este señor, ¿no? Para el padre de familia. El detalle es que a partir de que ocurre esto, empiezan a suceder cosas muy raras en la casa. Pero la persona más afectada fue la hija mayor, la que tenía 15 años, quien nos comparte esta historia. Ella menciona que por las noches, como compartía cuarto con su hermana menor, en camas separadas, dice, yo pensé que mi hermana, y lo voy a decir textualmente como ella lo dice, se tiraba gases. Ok. Porque llegaba el olor a gas, o sea, como un olor desagradable. Y yo a veces, como su cama estaba muy cerquita de mi cama, dice, con el pie como que le decía, oye, no seas cochina, ¿no? O vete al baño, o salte. Pero ella se molestaba, o sea, no era como que su respuesta habitual. Claro. Decía, oye, deja dormir, ¿qué te pasa? En las siguientes noches pasaba lo mismo. O sea, era un olor... Pues a flatulencias. Ajá, como desagradable. Por ahí muchos lo relacionan con azufre. No lo sé. Exacto. Ajá. Pero la realidad es que yo nunca he olido el azufre. Pero sí has olido los... Sí. Ok. Iban pasando las noches y constantemente ese olor lo percibía. Pero lo raro es que solamente ella lo percibía. Ni su hermana, ni sus papás. Y en una ocasión pasó algo bien curioso. Cuando ella se despierta, nota algo diferente.
Primero escucha como movimiento en la planta baja, como cuando mueves sillas, platos, etcétera. Y ella dice, creo que mi papá se levantó, mi mamá se levantó, sale de su habitación, abre despacito la puerta de sus padres. Estaban dormidos. Se regresa a su habitación y seguía escuchando el movimiento. Hubo una ocasión donde ella empezó a tener miedo. Solamente se asomaba y veía como el resplandor de la veladora que estaba en el altar. Y empezó a escuchar los pasos como de alguien que iba subiendo las escaleras. Iba escuchando los pasos. Ella se acuesta, se tapa completamente porque dice, alguien está subiendo, alguien entró a la casa. Claro, qué miedo. No lo sé. Se queda mirando a la puerta de la habitación y se ve pues en la parte de abajo la rendijita, ¿no? El espacio. Escucho cómo los pasos suben hasta la habitación y se queda parado alguien, pero se veía la sombra. Sí. Ahí se veía la sombra en el espacio abajo de la puerta. Cuando ella ve eso, la persona que estaba ahí prácticamente estaba del otro lado de la puerta. Dice ella que se tapa completamente, sin hacer ruido, se tapa completamente. Y escucha cómo la manija de su puerta, poco a poquito le empiezan a girar. Y se escucha el rechinido y cómo van abriendo la puerta despacito. En ese momento ella grita del miedo. Llegan sus papás corriendo, alterados. Encuentran la puerta abierta, pero no ven nada extraño. Su hija les empieza a decir, es que yo vi esto, escuché esto, alguien está en la casa. Su papá empieza a buscar por todos lados, habitaciones, baño, sala. Las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban aseguradas. No había nadie. Y dicen, hija, seguramente tuviste una pesadilla. Pero sus padres tenían la intriga de por qué la puerta estaba abierta. Ellas cierran su puerta. A partir de ese momento ella empezó a dormir con su hermana porque los olores extraños en la noche ya sabía que era un tema paranormal, ya que era algo que no tenía explicación, los ruidos. En una ocasión ella recuerda muy bien estar jugando videojuegos en su cuarto, estando sola, su mamá trabajando, su papá fue por su hermana a la escuela y ella estaba sentada jugando con la puerta abierta de su habitación. Y no les pasa que de repente ven como que algo pasa con el rabillo del ojo. Y dice, mi papá ya llegó. Porque lo que alcanzó a ver es pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, como viste su papá. Ella no conoció a su amigo. Al amigo. Y dice, pasó como si fuera al cuarto pues a su cuarto de él. Dice, oye, pa, ¿a qué hora llegaste que no hiciste ruido? ¿Dónde está mi hermana? Ella hablando, pensando, seguía jugando. Nadie le contestaba. Se levanta y se da cuenta que no estaba el vehículo de su papá estacionado. No había nada. Busca y sabe ella que no estaba completamente sola. Pasaron un montón de situaciones muy raras, muy difíciles de explicar, porque las cenizas únicamente iban a estar una semana. Y ella sabía que esto que ocurría era debido a las cenizas del mejor amigo de su papá. Y con miedo y con un poco de vergüenza le dice a su papá, creo que esto es por esta razón. Su papá dice, hija, no puede ser. Él las aprecia a ustedes, no las conoció, pero él me quería mucho. O sea, tratando de cambiarle esa idea a su hija. Y un día antes de que se llevaran las cenizas pasó algo increíble. Ella cuenta que se acuesta a dormir. Ella para empezar ya ni dormía bien. Prácticamente se quedaba dormida después de tantas horas. Y cuando se queda dormida, dice ella que sueña que está en la cocina de su habitación. Sueña. Y ve todo el ambiente raro, como con colores morados, verdes. Como mucha gente describe que es el astral. Un mundo onírico. Exacto. Ella se da cuenta que está consciente en un sueño. Y sale de la cocina y llega a la sala. Cuando sale a la sala, ve el altar y ve a una persona. Ahí estaba parada de espaldas. Ella supo cuando ve como que el resplandor, la camisa de cuadros, el pantalón de mezclilla. Ella sabía que era aquel hombre que había visto, que había escuchado y quería gritar. Y este hombre no le dijo nada, solamente le contestó,
no tengas miedo. No te voy a hacer nada. Ella, obviamente impresionada, escucha cómo este hombre le dice: solamente quiero que le digas a mi Charlie que lo voy a extrañar. Puede ser muy necio, pero tienes un buen padre. Es un buen hombre. Qué hermosa historia, güey. Salúdalo. Ella despierta y así como alterada, o sea, fue qué sueño tan raro. Pero le dijo la palabra Charlie, o sea, como que Charlie, ¿qué? Nunca había escuchado eso. Ella siente la necesidad de contarle a su papá con un poco de miedo y su papá empieza a llorar. Y luego dices que él así me decía cuando éramos niños. Él nunca me llamó por mi nombre. Siempre me dijo Charlie, Charlie, Charlie. Y es por eso que sé lo que tú viviste, sé que es real. Y eso lo dijo la última noche que él conservó las cenizas. Lo raro, pues, fue todo el montón de manifestaciones nocturnas que ocurrían, ¿no? Los olores extraños, los ruidos. Pero era, pues, un alma que estaba ahí buscando despedirse de su mejor amigo. Comunicar algo, sí. Exactamente. Qué extraño porque, bueno, esta serie de, digamos que de cosas que fueron sucediendo parecerían ser como un tipo de entidad no tan benigna al principio, ¿no? Pero con este último mensaje como que nos deja pues en claro que realmente sí se trataba de esta persona. O sea, que no era una entidad que se estaba haciendo pasar por, sino que realmente sí era él. Claro. Que digo, la vuelta de la historia fue bien extraña porque cuando yo la estaba leyendo dije, híjole, no, ¿cómo se manifiestan los demonios normalmente? ¿Ah, sí? Con estos olores raros, desagradables, moscas, cuestiones medios extrañas, pero que al final resultara que por alguna extraña razón era así, no lo sé. Esa sería la pregunta realmente, ¿no? O sea, ¿por qué es el espíritu, el alma del amigo se manifiesta de esa manera? Sobre todo el olor, ¿no? Porque es verdad que cuando uno escucha una de estas historias y viene asociado como el tema del olor, es como muy característico, y yo creo que son contadas las historias de que salen bien. Claro. Cuando empiezan con este tipo de manifestaciones. ¿Quién sabe qué esencia haya tenido el amigo en vida? Exacto. Aunque la parte en la que la hija de 15 años haya recibido esos mensajes, pues digo, parece también como un indicador, ¿no? De quizás ella tenga estos dones. Exactamente, porque era la única que percibía los olores, veía, o sea, ni siquiera su amigo, o sea. Creo que es como una historia muy clásica de alguien que es medium, pues. Exactamente. Como, y el hecho de querérselo contar a su padre, esa necesidad de tengo que decir esto, también es como muy característico de las personas que tienen esta sensibilidad. Pues. Pasar el mensaje, ¿no? Sí. Lo curioso es que muchas veces este mensaje no pasa a la persona directa, sino que existen estos puentes o estas antenas que están entre nosotros, que podría ser tú que nos escuchas o tú, Paco, no sé. Sí. A lo mejor también tienes un poco de esta parte en la que estas entidades que están entre nosotros, que literalmente todo el tiempo, algunos los llaman los vigías, a quienes se encuentran solamente pasando, por ejemplo, en tu casa, que seguramente hay casas en las que no hubo algún hecho trágico o algo por el estilo. Simplemente son seres que están ahí sin ninguna razón específica, pero que muchas veces encuentran la antena para comunicar ese mensaje. ¿A quién? Pues muchas veces depende de ese receptor que lo pueda comunicar a esa persona. O quizá ni siquiera tengan un mensaje. Digo, nosotros una vez, Minor cuenta que hubo una persona que fue al estudio que tenía estos dones, era una persona vidente, y pues Minor, en el afán de la curiosidad, le pregunta, oye, ¿tú ves algo aquí? ¿Conoces algo aquí? Y que dice el vato que sí, que en la esquina había como algo o alguien, pero fue no se preocupen. O sea, digo, va de pasada nomás, así como... Sí, ya lo han dicho, precisamente del estudio. La gente, los medios que han venido, les comentamos de repente las manifestaciones que hay acá y es sí, pero algunos son como que van de paso y como que les atrae la energía de
del lugar, ¿no? Fans de tu podcast, incluso en la otra dimensión. Sí, ¿Qué te parece? ¿no? Dicen, no, lo que les atrae mucho es el tema de lo que se habla, ¿no? La energía que se mueve. De repente se leen cartas o pasan cosas y como que eso va alimentando algo, ¿no? Sobre todo el cómo se siente, ¿no? Porque, digo, no creo que estén recibiendo el sonido o las palabras que podamos emitir. Sin embargo, ahorita acabas de contar una historia aquí en vivo y digo, sí se siente muy, muy fuerte, güey. Sí. O sea, tienes una energía muy fuerte, güey. Oh, gracias. La verdad es que sí hay muchas de estas historias que hay veces que pueden ser muy impactantes, pero a la vez es interesante saber que esto todo el tiempo existe y todo el tiempo está entre nosotros. Y que no necesariamente es malo, ¿eh? No necesariamente es malo. Digo, esa historia es ejemplo de... Pero como tú dices, siempre el miedo a lo desconocido. Digo, independientemente si sea un fantasma intentando comunicarse, si ves que algo levita delante de ti, te vas a morir de miedo. Fíjate, es bien interesante esa parte porque a mí me han contado historias, no así de las cenizas específicamente, sin embargo, algo así como de que, oye, es que acaba de fallecer mi abuelita o no sé qué y me está pasando esto. Y yo lo primero que digo, pues es tu abuelita. O sea, ¿le tienes miedo a tu abuelita? No, pues no. Ah, bueno. Cuando hay otras personas que también dicen, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Pues precisamente por eso, ¿no? Lo de la antena, la sensibilidad y todo eso. Sí. Y pienso que puede llegar a ser frustrante, pero a la vez lleva una responsabilidad el hecho de tener estas experiencias. Y de hecho hay una historia, Paco, que te quería compartir porque es una de las historias más extrañas que nos han mandado. Es una historia que de hecho pocas veces se ha contado en nuestro programa y en otros. Y bueno, una seguidora nos dice que ella desde muy chica sabía que había un nombre que ella no podía pronunciar. No sabía por qué, pero ese nombre era Rosalía. No sabía exactamente a qué se referían de por qué. Tal vez porque estaba muy niña y decían, bueno, simplemente no lo digas porque es como cuando te dicen no digas diablo porque se te va a aparecer, ¿no? Y en su caso era así, no diga Rosalía. Una tía de ella, que era prácticamente su segunda madre, era una persona muy apegada a toda la familia porque en realidad ella desde muy niña, a los 15 años, contrae matrimonio con un hombre un poco mayor, tiene unos 20 años. Y básicamente se vuelve la madre de la familia. Empieza a tomar muchas responsabilidades porque pues tuvieron una relación familiar bastante disfuncional. Entonces ella asume ese papel, por lo cual pues muchos pues le tienen ese cariño como la madre de la familia, ¿no? Para esta chica, para la seguidora que nos manda esta historia, de igual forma ella le dice como mi segunda madre, ¿no? Un día de tantos, cuando ella cumple 15 años, por aquellos años, ya sabe como un poco más de la historia. Esa tía no podía tener hijos. Y por razones del destino, como por ahí, cuando ella tenía 10 años, su tía logra adoptar a la que sería su prima. Esto nada más ella lo hace como de forma prácticamente pues altruista, pero se vuelve pues como su hija, literalmente la adopta, ¿sí? Y sabía, gracias a su prima, que ella le empieza a contar un poco más de lo que pasaba con su tía y esa tal Rosalía. Cuando era chica, la tía convivía con algo por las noches. Algo que se acercaba a su cama y al principio sin mucha forma, pero sabía que era algo como un amigo. Algo con lo que la veían hablar, con lo que la veían convivir. Y conforme empieza a pasar el tiempo, este algo se convierte en una figura de una mujer. Y esta mujer se hace pasar por el nombre Rosalía. Rosalía decía que en realidad ella era su verdadera madre. Que la madre de esta mujer, de la tía, en realidad se la había robado de niña. Cosa que no era cierta. Eso lo aclara en este escrito, ¿no? Que os manda. Esto en realidad parecía ser parte de un tipo de engaño o algo. Conforme empezaron a pasar los años, esta tal Rosalía no solamente es una mujer, sino que se empieza a parecer completamente a su tía. Pero la gran diferencia es que la tía era de cabello rubio y Rosalía de cabello oscuro. Entonces nos cuenta la seguidora que esto ella no lo sabía para el momento en el que pasó algo extraño.
Un día se duerme por la noche y tiene un sueño bastante peculiar en el que está en el súper, ve a su tía, ve a su tío con el que estaba casado y por allá a lo lejos ve una mujer que era prácticamente igual a su tía. Y esta mujer solamente le sonreía. Y como que veía que su tía hablaba con el cajero y con su tío y decían como que no, el cajero les decía no le hagan caso, no le hagan caso. Y nada más. Pero dijo, ok, en ese momento no tuvo sentido el sueño para mí. Pero cuando me contaron esto, empecé a entender un poco de qué se trataba. Y la cosa no queda ahí. Conforme empezaron a pasar los años, pasó algo pues muy trágico para la familia para esta familia, ¿no? Porque la tía pues lamentablemente le da un cáncer terminal que en pocas semanas termina pues falleciendo. Y pues obviamente les golpea durísimo. Y por aquel tiempo algo empieza a pasar en la vida de toda esa familia. Cuenta que los primos tuvieron encuentros extraños con una figura que era idéntica a su tía. En una ocasión, por ejemplo, fueron a un café internet, esta chica que nos manda la historia y otra prima, y dejan a su primo menor en casa junto con su mamá. Y la mamá pues simplemente se queda dormida un tiempo, el chico se queda jugando y de repente la mamá habla con el niño y le dice, mi tía vino a verme, comimos pastel de fresa. Muy específico, cosa que luego pues pensaron pues está jugando o algo por el estilo, pero empiezan a pasar otras cosas. La empiezan a ver rondando por la casa. Era idéntica a ella, pero con el cabello oscuro y siempre con una sonrisa, pero parecía que esta entidad no siempre se podía comunicar. A veces no hablaba, a veces solamente se quedaba sonriendo viéndolos, pero una sonrisa pues no muy agradable. Con el tiempo pasó algo que fue, yo creo que el punto fulminante de esta situación. La que era su hija en vida, la niña que había adoptado, un día de tantos presencia a esta mujer que se parecía tanto a su madre, Rosalía. Esa mujer que se acerca mientras ella está en un sillón en la sala. Cerca de ella estaba la abuela de la familia. La abuela era muy religiosa, creía mucho en estas cosas de los espíritus e incluso sabía que existían los demonios y ese tipo de cosas. Y sabía que algo mal estaba en esta casa, pero no sabía exactamente dónde, porque a ella nunca le había pasado nada. Pero en ese momento que estaba ahí, esta chica, que en ese entonces también tenía como 15 años, empieza a ver a la tía, la que era su madre, ¿no? La ve de frente y esta se empieza a acercar, pero conforme se empieza a acercar, empieza a gatear. Conforme empieza a gatear, se empieza a convertir en algo que lo describe como un ser humanoide, blanco, arrugado, que empieza a gatear frente a ella. Y este ser, como si fuera un sueño, pero estaba despierta y de hecho estaba la abuela ahí, abre un agujero por el centro de la sala y se mete por ahí como un animal. En ese momento la chica entra en pánico, nadie la puede parar, empieza a llorar, toma sus rodillas en el sillón y nadie sabe qué estaba pasando, y es ahí cuando les dice qué había pasado en ese momento. La abuela automáticamente empieza a hacer oraciones, le llaman a un sacerdote, limpian el lugar, incluso la llevan a varias sesiones, a la familia completa para intentar cómo hacer este tipo de ritos cristianos, como no de exorcismos propiamente, pero sí como de este tipo de purificación, ¿no? Oraciones y eso. Exacto. Y con el tiempo esta entidad simplemente desapareció. Tal vez dice se metió en algún lugar, tal vez nos observa todavía, pero no lo sabemos. ¿Nunca supieron? No. Qué fuerte, ¿no? Imagínate ver cómo algo como que se escabulle como un insecto, como un animal. Digo, desde el momento que describes la apariencia de este ser, ya es suficiente para que te dé, no sé, un infarto. Sí. El presenciar algo así. Al final de cuentas estamos hablando de un ser que
quería usurpar la posición de otra persona, ¿no? Exacto, alimentándose la energía de ellos tal vez, conviviendo incluso directamente de forma física. Tú no sabes qué pudo haber sido. Fíjate que me suena mucho al famoso doppelganger, ¿no? Este lado... Fíjate que, bueno, una vez platicando con una persona rapidísimo, me explicaba cómo funciona. Se supone que esta entidad es como la parte oscura de una persona. Supongamos un ser humano es una persona, una figura dual. En cada humano no existe un humano que sea bondadoso absolutamente ni malo absolutamente. Incluso poniendo a un criminal que haya hecho cosas muy, muy fuertes, tiene su lado bondadoso. Y por ahí pusimos luego el ejemplo de una persona que cuidaba mucho a sus mascotas a pesar de que hizo un montón de cosas trágicas con mujeres. Entonces, de hecho, es hasta común. Sí, claro. Entonces, todos los seres humanos tienen esta dualidad. El detalle es que como que esta entidad, el doppelganger, supuestamente es como la esencia pura de una persona que se llega a desprender de tu cuerpo. O sea, como que esta energía se desprende de tu cuerpo por momentos. Había un caso, no lo recuerdo porque fue hace mucho tiempo que lo conté, de una persona que ella percibía cuando salía como que esta esencia de su cuerpo. Okay. O sea, estaba consciente. No lo veía como un fantasma. Ella veía como en las noches como que se desprendía algo y se veía a sí misma. Y cuando esto ocurría, decía, me daba mareos. Tenía que comer algo dulce, una mentita, algo. O incluso las primeras veces vomitaba. Y ella sabía que cuando esto pasaba, que se desprendía, pasaban cosas malas. Pero ella de alguna manera era consciente, sí. ¿Pero lo hacía ella consciente? No, era inconsciente, era inconsciente. Okay. Ella describía que antes de que ocurriera esto, como que empezaba a sentir mucho dolor de cabeza. O sea, al principio no sabía nada, pero después de unos años, porque esto duró años, después de unos años ella ya conocía las señales de cuando iba a ocurrir. Y lo último que cuenta fue, creo, en su universidad, que haciendo un examen empezó con un dolor fuerte de cabeza. Y sabía que venía. Dijo, oh Dios, estoy en la escuela, ¿cómo va a suceder? Y empezaron los mareos y como un montón, como que sentías que todo se te movía. Y ya se iba pasando poco a poquito y se volteaba, y cuando veía hacia afuera de la escuela, ahí estaba mirándome. O sea, como que pasaba. Entonces, digo... ¿Y las demás personas lo veían? Sí. Ok. Sí lo veían, porque se hacía materia. Es como el fenómeno de la bilocación, pero digamos que como si de alguna manera la sombra, esta famosa sombra de Jung, saliera de nosotros. Exacto. Y se manifestara como en bilocación, pero solamente esta parte oscura. Exacto. Fíjate que la historia que yo traigo... Digo, nada más como quisiera que me dijeras cómo termina esa historia. Ok. En cuestión de cómo resuelve ese problema esta chica. No sé, tú, ¿sí? ¿Qué te dijo? Bueno, no, nunca lo resuelve. Okay. O sea, no hay una forma. Lo que ella en su momento hace es como controlar esto. Pero controlarlo ¿en qué sentido? Empieza a entender cómo funciona. Porque la leyenda, pues es una leyenda, el doppelganger, claro, se supone que lo que busca es usurpar tu identidad, claro, acabando contigo, y esta persona, entre comillas, se queda viviendo tu vida. Claro. Pero lo que pasa aquí es que no puede hacerlo, porque si lo hace, se autodestruiría. Sí, es como un parásito, pues. Exacto. No puede llegar a controlarlo definitivamente. Entonces lo que ella hace al final de cuentas es simplemente estar consciente de las veces que esto ocurre. Lo conoce. Es como una maldición, pero una condición al mismo tiempo. Todos tendremos esta forma de hacer. Fíjate que yo también me lo llegué a preguntar, porque ella está consciente y dice, es que es mi lado maligno. O sea, ella sabe de alguna forma que es la parte pues más oscura, más siniestra de su ser. Pero yo también me puse a pensar, ¿será posible? Porque ¿cuántas personas el mundo es en muy el grande, mundo no han visto como que por ahí hay un Paco, ¿no? Un Minor, un Sergio, o que no estés consciente cuando ocurre eso, ¿no? Es que luego también está esa teoría, que es más bien el hecho de que anda por ahí y que se supone que no debes de cruzarte con él. ¿Cuántas personas, y estoy seguro que ustedes han escuchado de, oye, parece que te vi en tal lugar, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste tan rápido? Como la bilocación, lo que tú decías. De hecho, mira, fíjate, la historia que te traje es precisamente eso. Por eso estaba interesado en que me dijeras, porque
Afortunadamente, lo que le pasó a Fer, que es amigo nuestro, sí tuvo su solución. Ok. Esta historia de verdad la vivimos en tiempo real nosotros, porque siempre nos han gustado estos temas, ¿no? Entonces, cuando estaba pasándole esto, a mí me mandaba mensajes o me llamaba porque era muy extraño lo que pasaba, ¿no? Bueno, resulta que el contexto de la familia de Fer es que es él el mayor de 3 hermanos, ¿no? Él, en esos entonces vivía con sus 2 padres. Él era mi vecino, vivía como a 2, 3 casas enfrente, ¿no? Él empieza a tener estos terrores nocturnos o parálisis del sueño. Creo que ya es algo que muchas personas conocen o se sienten familiarizados, desgraciadamente, porque es terrible no descansar. Sí. Y digo, a lo mejor para las personas que no lo saben es que tu cuerpo queda completamente paralizado. Hay unas como explicaciones científicas del lado del REM y de la conciencia de cómo tu cuerpo aún sigue dormido mientras que tu mente no. Así es. Esto genera de alguna manera alucinaciones, pues, ¿no? Es muy común que las personas que sufren de la parálisis del sueño tengan alucinaciones del tipo como demoníaco, ¿no? O de fantasmas, monstruos, desgracias en general, ¿no? Y de hecho también tienen como su planteamiento psicológico desde el punto en el que quizás es tu mismo sistema de defensa que está tratando de despertarte, asustándote, pues, ¿no? Qué cruel, ¿no? Qué cruel, pero así es, ¿no? El cuerpo es muy sabio. No somos nadie para decir que no funciona. Digo, al final sí se terminan despertando, pero genera el trauma. Bueno, te digo esto porque esta historia, como te digo, la vivimos en tiempo real y Fer estaba estudiando psicología. Entonces él se puso a leer mucho con respecto a esto. Pasaban las semanas y debido a la falta de sueño y de descanso, él comenzó a sentirse que estaba pues de malas. Sin embargo, él empezó también a detectar que ya no nomás estaba de malas. Él ya empezaba a ser muy agresivo, güey. Él, te digo, era mayor de 3 hermanos. Dice que a uno de los hermanos incluso lo llegó a sonar como del cuello, así, en una discusión. Obviamente, él me lo contaba como muy apenado y digo... Arrepentido. Digo, sí. ¿qué estoy haciendo, no? La parte que sigue de la historia es como delicada porque sigue pasando esto. Él comienza como a tratarse en terapia de que le dicen, pues cambia de posición al dormir, etcétera, ¿no? Funcionaba parcialmente. Realmente esto seguía y un día yo estaba en mi casa, recuerdo, y me marca Fer y me dice, oye, verás lo que me acaba de contar el Alan, su hermano. Yo, ¿qué pasó? No, o sea, está él en la esquina, dice, verás, asómate. Y me asomé y estaba justamente su hermano del medio en la esquina. Yo, ¿qué pasó? Mira, me dice, es que resulta que ese día, pues su hermano se había quedado viendo, y es muy específico, estaba viendo Juego de Tronos, ¿no? Fíjate las fechas más o menos de lo que estamos hablando. Y te digo que es importante porque el transcurso en el que la historia de estas personas corrió era en un capítulo de esta serie, 56 minutos, ¿no? Dice que él estaba viendo la serie y de repente escucha cómo llega alguien a su casa. En ese momento él se encontraba solo. Era en la mañana, él iba en la tarde a la escuela, etcétera, ¿no? Llega alguien y dice, pues ya llegó el Fer. Abren la puerta y es el Fer. Ya llegaste, le dice el Alan. Y dice que no le contestó ni nada. Nomás cierra la puerta y dice que enseguida en el cuarto de él pues estaba el perrito, el Tommy. Entonces hasta escuchó que estaba como jugando con él y todo, ¿no? Se acabó el capítulo. En eso llegan sus papás de una playa que es cerca de allá de Sonora, donde somos. Y el Fer y no sé qué. El Fer era tu amigo. Mi amigo, el que supuestamente había llegado. Ajá. Y él, no, pues no sé, ya se fue, yo creo. Y le marca, oye, ¿por qué te fuiste? Y el Fer dice, estoy aquí en la universidad, yo nunca fui a la casa, no tengo carro, Alan, no sé qué. Y le dice, no, o sea, yo te vi que entraste a la casa. No, le dice, no, te lo juro que no he ido. Y ya como que, hermano, te digo que te vi. Bueno, ahí es cuando, por ejemplo, se asusta mucho y se va a la esquina. Claro. Entonces, en ese momento, pues nos reímos de eso. Empezaron a seguir pasándole cosas extrañas. Al punto en el que un día él me manda una foto así de su espalda,
que me dice que tenía como unos arbustos así, después de haber despertado justamente de una parálisis del sueño. Al hermano le pasó, a la mamá también le pasó algo similar, de escuchar que llegaba Fer a la casa y se ponía a jugar con el perrito, pero en realidad no había llegado, pues. Una vez, el papá es muy fuerte también, porque dice él que él estaba acostado, Fer estaba con un amigo de nosotros también, y dice que siente que llega a la casa y abre la puerta igual, y le dice a su papá, qué bueno que ya llegaste. Que no recibe respuesta, que él lo ve como así como en el umbral del pasillo solamente, y que incluso va y se acuesta enseguida de él. Entonces, pues, él, bueno, se va a querer acostar conmigo porque, pues, a lo mejor el aire acondicionado, lo que tú quieras, ¿no? Al día siguiente despierta y ve que Fer va llegando. Y le dice, ¿a qué horas te fuiste, no? No, pues, allá me quedé a dormir con mi amigo. Le dice, no, si dormiste conmigo, le dice. No, le dice, no dormí contigo. Ya esto empezaba a ser como hasta muy, muy cotidiano. Ya era el hermano, ya era la mamá, y ahora al papá le tocó, pues. El caso es que empieza él de nuevo con esas terapias y de alguna manera se le quitaron, pues, ¿no? Ya dejó de tener estas parálisis del sueño. Dice que volteó el colchón, lo puso por todas partes posibles. Él durmió de todas las posiciones posibles hasta que por fin dejó de pasar. Pasan los años y de nuevo me lo topo un día y me dice, oye, ya sé qué era eso que tenía, me dice. Porque obviamente barajeamos las opciones del doppelganger, sí, incluso de las posesiones, porque él empezaba ya a ser como muy agresivo, etcétera. Entonces, pues son señales de una posesión, de una persona posesa, pues. Al final no resultó nada de eso, dejamos con que era parálisis del sueño y punto. Pero a los años resulta que él llega y me cuenta una historia de que su tía la estaba pasando muy mal en la vida, etcétera, y su tía va con un brujo allá. Y el brujo le dice, mira, le hace la limpia correspondiente, etcétera. Y le dice, oye, le dice, tú tienes un sobrino, ¿verdad? Le dice. Un brujo así, ¿no? Que no tenía ni contexto de nada, absolutamente. Ajá. Tú tienes un sobrino, ¿verdad? No, pues sí. Y dice, y le han pasado cosas raras, ¿verdad? Le dice. No, pues sí, le dice la tía. Ok, ven, verás. Y como que los meten hacia un cuartito y como que vuelve él a hacer como una lectura rápida. Y le dice, lo que pasa es que en esa casa donde estaban viviendo había 2 entidades. Y una quería la vida de Fer. O sea, quería la vida que tenía. Ok. Pues. Entonces estaba intentando como suplirlo en su vida, pues. Justo lo que acabamos de mencionar ahorita, pues. Todo esto, del hecho del parásito, de que esto al final de cuentas iba a terminar siendo, pues, imposible para esta entidad. Pero muy curioso porque allí el brujo le dijo, pero no es alguien malo. O sea, no es un demonio, no es... Simplemente es como una naturaleza de estas entidades. Como que ellos no se saben muertos. Ellos ven y imitan porque es lo que ellos quieren ser. Ok. El caso es que para cuando me contó esa historia Fer, él ya llevaba 1 año sin vivir en esa casa. Lo de los fenómenos se había acabado hace mucho, ¿no? Sin embargo, hace 1 año que ya no vivía ahí. Y resulta que en ese año él me dijo, me puse a pensar y en este año me casé, tengo mi departamento, saqué mi carro y ahorita mi esposa está embarazada, dice. Es como si esta entidad me hubiera estado frenando todos estos años mi desarrollo o lo que sea, como, pues sí, un parásito energético. Y yo me quedé, wow. Digo, felicidades por todos estos avances, claro, ¿no? Pero el caso es que después de ahí ya no le volvió a pasar nada, pues. Pero, por ejemplo, esa historia entre los amigos, pues todos la vivimos, todos sabemos que sí pasaron estas cosas y decimos, wow, qué interesante. Es que pasa el efecto de cuando se te pega un muerto o te mandan un muerto. Como que se le pegó un muerto, digamos. Te cierran los caminos, te va mal, la mala suerte, enfermedades, desgracias, etcétera, etcétera. Y es el mismo efecto. Es básicamente lo mismo. Yo me quedo con lo que dicho brujo le dijo a la tía, pues esto de... Estos seres realmente no están así como para que quieren hacerte daño. O sea,
pues es como decirle al león que es un desvividor por querer sobrevivir, ¿no? Claro. No sé, me parece... No, digo, el mundo es muy grande. Es que aquí entra la relatividad del bien y el mal. Exacto. Exactamente, ¿no? Y pienso que también en cierta forma hay esta mezcla de narrativas en las que siempre está como la parálisis del sueño y las visiones con esas entidades. Puede ser que en cierto punto en realidad no se trate meramente de alucinaciones, sino también de experiencias que tal vez sí se interceptan en el mundo onírico de alguna manera. O en el espacio-tiempo, es verdad. Hay otra parte en esta historia. Resulta que esta es la segunda casa en la que vivían en familia ellos, ¿no? Sí. Rapidito, porque esta sí es como más de terror nocturno, porque resulta que en una de estas parálisis del sueño, Fer él despierta, él sale de este trance. Yo nunca he tenido una parálisis del sueño. Realmente no sé si decirlo ¿Nunca? como trance. La verdad, no. Wow, qué suerte. Tengo mucha suerte. Sí, yo sé que suerte. Una disculpa por ser tan presumido. Oye, pero dice que lo que lo saca de este trance es su hermanito gritándole Fer, así. Pero digo, él ya estaba en la universidad y todo, pero él lo escuchaba de niño. Entonces despierta y está en su casa en ese momento, ¿no? Comparte esta historia y resulta que Alan, el del medio, el que primero lo vio, dice que él, cuando estaban en aquella casa, estaban en una litera. Entonces, él dormía Fer aquí, Alan acá y el otro hermano arriba, pues, ¿no? Y dice que en una de esas se despierta en la noche y ve a una figura sentada en la cama, pues, ¿no? Y que él empieza a gritar de niño. Esta historia pasó, pues le dice Fer. Y dice que dicha figura voltea y en esos entonces, como estaban niños ellos, pues no detectó quién era. Ok. Sin embargo, ya de grandes dice, es que eras tú. O sea, porque tenía como barba y todo esto. La apariencia. La apariencia de un Fer adulto teniendo al Fer niño enseguida. Entonces es sorprendente. Y justamente en estas parálisis del sueño, el Fer sí cuenta que sí estaba en esa casa y que sí estaban sentados como en esa cama. O sea, de alguna manera ahí se cruzaron los cables de la realidad, güey. O sea, fue una falla. Fue una falla. Y dentro de la misma parálisis, dentro de la misma bilocación del doppelganger, es una historia muy completa, ¿no? O sea, de hecho, esta historia nos las cuenta en una entrevista completa que está por ahí en el canal si la quieren ver en un especial de Halloween, creo que 2020. 23. Sí. Ahí ambos la cuentan. Entonces está bastante interesante como que ver esas dos historias en conjunto. Sí, está bien raro, ¿no? Sí. Digo, imagínate mezclar varios elementos: parálisis de sueño, visiones, falla en la realidad. O sea, si es que un rancho Skinwalker. Sí. Y lo curioso es que, pues sí, como dice Sergio, o sea, una mente como la de Fer, que es una mente muy lógica, una mente que se basa mucho en la razón, siendo psicólogo. Claro. Eso es lo que a mí me parece como incluso más verídico dentro de todo. Qué raro, ¿no? Fíjate que yo les quiero contar una historia que, híjole, esta historia está muy interesante y me gustaría conocer su punto de vista. Va. Se llama El Niño Demonio. Me recuerda mucho una historia que una vez conté. Precisamente ocurre en Oaxaca. Esto le ocurre a Leticia, una mujer que en inicios del año 2000 se encontraba a punto de iniciar su carrera en estudios en una normal superior para ser maestra. Ella dice que saliendo de la preparatoria tenía que presentar su examen de admisión en una universidad en la capital de Oaxaca, pero que desafortunadamente no como sus compañeros y compañeras que tenían como una casa donde llegar, familia. Dice, yo no tenía ningún lugar y mi familia no tenía el dinero para pagarme un hotel o algo. Entonces dice, le platiqué a mi papá y mi papá empezó a preguntar con algunos compañeros de su trabajo si no me podían dar hospedaje a algunos familiares de Oaxaca. Y así fue, dice, como él me consiguió una casa que ya era muy vieja y que era muy grande, solamente por mi estadía. Incluso si me gustaba, dice, me daban chance de quedarme ahí todo el semestre. Entonces, entusiasmada, feliz. Una oferta que no podía rechazar. Claro, entusiasmada y feliz. Viaja a la capital de Oaxaca y llega a la casa y se da cuenta que es una casa
sumamente vieja, sumamente con estos rasgos, ¿no? De tantísimos años que han pasado. Y cuando entra se da cuenta que por dentro es igual, como si no viviera nadie. Un comedor muy grande, en la parte de arriba muchísimas habitaciones. Y se dio cuenta que ahí vivía una señora, una anciana. Esta anciana cuando la ve se pone feliz porque dice que sus hijos no la visitan. O sea, se empezó como a quejar, ¿no? Mis hijos no me visitan, la gente que viene se va. Entonces dice, me da mucho gusto que vengas, no voy a estar tan sola. Y ella le dice, no, pues no se preocupe, señora, probablemente me toque vivir aquí unos años y ya la voy a acompañar, ¿no? Entonces como que todo estaba bien chido. Esta señora dice, ven, te voy a decir dónde vas a dormir. Dice, subo a la segunda planta y de verdad parecía como hotel, porque subes y ves un pasillo repleto de puertas, como que fue casa de huéspedes en algún momento, y no se queda con la duda y le dice, sí, fue una casa de huéspedes hace, ojo, más de 100 años. ¿Cómo, güey? Y dice, esta casa pues fue de mis padres y ahora... bonita casa, sí, muy, muy colonial. Dice, me da la habitación donde yo me iba a quedar. Dice, las habitaciones no eran tan grandes. Y la describe, era una habitación muy austera. Se notaba que nadie había dormido ahí por mucho tiempo. Olía mucho a humedad. No tenía ventanas. O sea, todo era un cuarto cerrado. Solamente tenía un foco amarillo que lo encendías y te daba como un ambiente muy lúgubre, muy pesado. Pero pues ella en ese momento no le interesó. Estaba feliz porque ya tenía dónde iba a vivir y que iba a poder estudiar sin problemas. Entonces ella se sentía agradecida a pesar de que probablemente no era la más bonita, la casa más bonita, ni el cuarto más bonito, ya que solamente tenía una cama individual. Dice que arriba el techo era muy extraño porque parecía que había partes donde tenía lámina y había unos montenes muy gruesos donde descansaba como la estructura. Entonces dice, pues bueno, empecé a limpiarlo, sacó mucho polvo, mucha basura. Había un espejo también que le pasaba ahí un trapo y salía muy sucio de polvo. Dice, la primera noche, recuerdo, dice que me dormí muy tarde porque saqué mi uniforme, saqué mis cosas. Claro. Empecé a prepararme, ¿no? Porque iba a estar una semana y de ahí tenía que regresar. Entonces dice, me dormí muy tarde. En ese entonces, dice, estaban los Discman. Me puse los audífonos y estaba yo reproduciendo un CD. Sí. Unos 90s finales. Exactamente. Estamos hablando. Dice, ya estaba yo a punto de quedarme dormida cuando, como era la 1, 2 de la mañana, empecé a escuchar como a un bebé que estaba riéndose. Se estaba riendo, como que le hacen cosquillas. Dice, yo abro los ojos, no, pues mi cuarto no tiene ventanas. Y se escuchaba que venía como de la casa, como que había un ruido. Y dije, a lo mejor llegó familiares de la señora, no sé, muy normal. Se queda dormida, se levanta muy temprano, se va a la escuela, regresa, todo muy normal, todo muy tranquilo, hizo tarea, normal todo. Llega la noche, la segunda noche, se acuesta a dormir otra vez. Pasan las horas y la despierta otra vez el ruido de un bebé. Pero esta vez el bebé estaba llorando. Y así un grito de un bebé de meses, de que está llorando, de que no deja de llorar. Y se escucha por todo el pasillo, por toda la segunda planta. Y dice, ay no, los familiares de esta señora pues tienen un bebé que no me deja dormir. Llevan 2 noches que o se ríe o llora, sí, etcétera. Entonces, pues intentando ahí como dormir, ya algo molesta. Dice ya, a las horas se cayó el niño. Pues ya, se quedó dormida, fue a la escuela. Cuando regresa y estaba preparándose algo de comer, se topa a la señora y le dice, oiga, es verdad que... pensando que era su nieto. ¿Verdad que su niño estaba llorando? ¿Su nieto estaba llorando? Y la señora se le queda mirando. Dice, ¿de qué hablas? Es que tiene familia aquí, tienen un niño, no deja dormir. La señora puso una cara extraña y le dice, hija, solamente estamos tú y yo en la casa, no hay nadie más. Sí, ella se quejaba previamente de que no la visitaban y todo, ¿no? Exactamente. Y dice, ¿cómo? Si yo escuché a un bebé. Dice, yo vi cómo la mirada de esa señora
Fue una mirada como medio seria, pero extrañada. Dice, ok. Y ella empezó como a sacar ciertas especulaciones. Probablemente viene de la casa de al lado, no lo sé. Pero ya estaba como esa espinita muy rara porque ella juraba que venía de una habitación de la segunda planta. La tercera noche fue muy extraña porque ella se quedó hasta tarde preparándose, estudiando. Se acuesta a dormir cansada. Dice, de esas veces que sientes que te acuestas y como que caes a un vacío, ¿no? Como que te caes cerca de la parálisis de sueño. Y escucho otra vez al bebé llorar. Dije, ya estoy molesta y ahora sí voy a ver de dónde viene el ruido. Sí, o sea, ¿por qué me mentiría la señora? No sé. Sí. Abre los ojos y cuando intenta pararse, no puede. La parálisis. Paralizada. Uh-huh. Y el bebé, dice, se escuchaba ya no afuera, se escuchaba adentro de la habitación. Adentro. Pero yo no me podía mover. Dice, yo cierro los ojos y es muy raro porque siento como el sonido se venía así, mira, acercando, hasta que ella menciona que llegó a escuchar al niño como si estuviera a escasos centímetros de su oído. Aquí tenía el grito del niño. O sea, no era un... ya enseguida. No. Nada. Aquí tenía claro. el grito del niño que no dejaba de llorar. Ella cierra los ojos y empieza como a intentar luchar, despertar esto y el otro. Y de pronto el niño se calla. No hay ruido. Ella sigue sin poder moverse, mirando hacia arriba. Y se da cuenta de que ya no hay ruido. Abre los ojos. Y fíjate lo que ve. Es una locura. Porque dice que de una punta del techo ve a un bebé como de 4 o 5 o 6 meses que estaba gateando en uno de los montenes del techo. Dice, yo lo vi. Ay, no. Yo lo vi, pero llevaba como arrastrando una cuerda que estaba conectada como a su brazo. Ella pensó que era como su brazo o su muñeca. O sea, venía arrastrando como una cuerda. Y de pronto cuando iba como aquí arriba de mí, como que el niño se cae y se da cuenta que estaba conectado a su cuello. Okay. Y ella ve la escena, o sea, dice, yo veo cómo el cuello se le rompe, o sea, ve cómo cae el nene y queda colgado. En ese momento ella dice que, o sea, espantada, quería gritar, no podía, quería moverse, no podía. Cierra los ojos intentando decir, es una pesadilla. La despierta el ruido del niño, porque cuando abre los ojos se da cuenta de que aquel niño tenía los ojos abiertos y se estaba riendo. O sea, colgado, la estaba mirando y ella ve como el niño como que empieza a toser, o sea, como que se seguía ahogando, pero empieza a vomitarle sangre. Dice, y yo noto cómo cae en la cara, en mi frente. Una cosa aterradora, sí, o sea, una horrible. pesadilla. Algo horrible. horrible. Del infierno, sí. Y dice, es que yo no despertaba. No es como cuando tienes tanto miedo que te despiertas. Dice, yo cerraba los ojos, los abría y seguía viendo a aquel niño, aquel bebé, entre comillas, colgado, con toda esa parte de la boca llena de sangre. Por fin pude despertar. Fue algo muy difícil. Se despierta 4:44 de la mañana. Dice, yo ya no pude dormir. Yo no pude dormir. Obviamente pues no despierto, no había nada, no había bebé, no había ruido. Pero me quedé pensando qué fue aquello que yo escuché todas las noches anteriores. Me dan las 7 de la mañana, dice, me meto a bañar, me alisto. El día estuve súper cansada. Pero esa vez que despertó, antes de irse a la escuela, guardó todas sus cosas en una maleta y decidió no regresar. Y se fue. Dice que cuando ella estaba fuera de la casa, voltea y solamente veía a la señora con la que vivía ahí, mirándola desde la ventana. Pero solamente estaba ahí parada, viendo cómo ella se iba. Fue la última vez, dice, que yo pisé esa casa. Dice, yo le contesto a mis compañeras que ya se había hecho de amigas. Me dieron espacio en un departamento que estaban rentando entre todas. No me importó dormir en el piso, pero lo que sea, que regresar a esa casa. Algo que de verdad... Y es una historia que me recuerda mucho porque normalmente esto sucede cuando
pues maestros, lo he mencionado antes, doctores que van iniciando, los mandan muy lejos y les toca lidiar con cosas que no precisamente son cosas que tienen que ver con ámbito laboral, Claro. sino algo más espiritual. Sí, mi hermana, fíjate que fue también llevada a un pueblito costero allá en Sonora. Y también regresó con algunas historias. De hecho, eso más bien es de brujería, ¿no? Pero tienes razón, porque sacas a alguien como de la ciudad y lo pones en un contexto en el que la verdad hay pueblos aquí en México que son muy mágicos y que pues Las leyendas están. hay leyendas que viven en las casas, pues. Mi pregunta, ¿tú crees que la señora esta sabía esto? Sí, porque yo hablé con esa seguidora, o sea, nos escribimos, le pedí autorización para poder contar la historia y me dice, por alguna razón esa señora vive sola. Por alguna razón, o sea, ella no piensa que ella haya cometido un crimen. Dice, esto yo creo que viene, digo, la casa tiene más de 100 años, o sea, más de 100 años, 120 años. Entonces fue un hostal, fue una casa de huéspedes, perdón. Vivió mucha gente, durmió mucha gente. Pero hay personas, ojo, no todas, pero personas que son ya mayores, adultos mayores, que son muy aprensivos con sus bienes. Sí, por supuesto. Y es como decir, yo no me voy de acá porque es mío, porque me costó, porque es algo de mis padres. Eso también alimenta a las entidades, ¿eh? Sí, exactamente. Y me imagino que por esa razón de que aferrarse a esto que es mío, nadie quería quedarse ahí. Teniendo tantas habitaciones, nadie llegaba a vivir ahí. Y no has intentado dar con la señora, güey. La realidad es que es en Oaxaca, pero esto ocurrió, o sea, a inicios de los 2000. Bueno, al día de hoy y todo eso, ¿no? ya no sé si la señora siga viviendo, o sea, tiene 25 años. Digo, esperemos que si le llega esta historia, te contacte. Qué interesante, ¿no? Estaría bueno y ahí en la casa. Y sobre todo saber qué pasó. Normalmente las casas que son así las vuelven hoteles o algo, digo, son construcciones muy coloniales. Y Mira, qué interesante. No sé si has pensado en la posibilidad de que tal vez esta señora sabía eso, pero también alimentaba a eso de alguna forma. Podría ser. Una historia muy interesante porque por lo general cuando se trata con bebés, con niños, en este tipo de historias quizá haya una experiencia por ahí de la señora y que no haya tenido como un hijo que no nació, exacto, etcétera, pues, ¿no? Qué miedo. ¿Quién sabe? Pero ¿por qué ver al niño literal colgado? O sea, eso da mucho miedo, digo, es muy triste, pero verlo así en esa situación, riéndose, digo, eso está súper tétrico. Como lo dijiste hace rato, ¿no? Que a veces también esto apela a tus peores miedos, ¿no? Así es. Quizá tu seguidora, pues, sea una escena de esas que por alguna razón de la vida, o no sé si tenga hijos o no sé, puede hacer algo que le cause terror y que pueda alimentar la energía de esta entidad. Qué miedo, definitivamente. Y fíjate que otra de las historias que te traemos es una historia que de hecho puede ser algo que le dé explicación un poco a este tipo de cosas. Porque, pues bueno, esto pasó hace muchos años. De hecho, ni siquiera pasó en nuestro país, pasó en Colombia. Y es una historia que, de hecho, un amigo de nosotros nos la envió hace un tiempo. Y pasa en un lugar llamado La Victoria. La verdad es que nosotros no conocemos la Colombia, desafortunadamente. No se lo pronto. A las personas. Pronto. Pero bueno, él me comenta que esta colonia es una colonia que en su tiempo pues era una de estas colonias bravas, ¿no? Donde pues había de todo. Pero en este lugar su papá arrendaba un departamento. Este departamento estaba en un tercer piso como de esta tipo vecindad. Cuando en los inicios, cuando él era un niño, sabía que se lo rentaba a unas señoras que eran unas señoras mayores. Específicamente la edad no la sé, pero sé que eran personas como ya por ahí de la tercera edad, principios de la tercera edad, ¿no? Muy inteligente no decir un número, bueno, sí. Muy inteligente. Luego nos dicen ahí, pero bueno. Estamos jóvenes, como que tercera edad y todo esto. Y bueno, estas señoras por alguna razón recibieron muchísimas quejas por parte de los vecinos. Que hacían mucho ruido por las noches, que hacían como fiestas y no sé qué, y cosa rara, ¿no? Porque dices, pues, entonces, como, ¿por qué harían eso?
Sin averiguar mucho, el papá de nuestro amigo le manda un mensaje y le dice a estas mujeres, perdón, les llama, porque en ese tiempo no era como que muy común lo de los mensajes. Les llama y les dice, oigan, pues ¿saben qué? La verdad es que se están quejando mucho. Pues voy a necesitar que este sea su último mes pues en el departamento. Cosa que las señoras dijeron, pues está bien. De hecho, se lo vamos a entregar de que pronto, una semana, y se lo damos. Dejaron todo en perfectas condiciones. Y pues nada, solamente se fueron tranquilamente sin alegar mucho, como que algo estaban haciendo ahí que pues dijeron, pues sí, cierto, nos estamos pasando, mejor sí se lo damos. Posterior a estas señoras, este departamento es arrendado a otro señor, un señor joven, o sea, entre 35, 45 años. Vamos a ponerle Jacinto, este señor. Ajá. Un nombre clásico para leyendas, pero por anonimato, ¿no? Ajá. Pues Jacinto era un señor que, pues sí, trabajaba normal. De hecho, le gustaba irse de bar, de cantinas por las noches. Y pues siendo un hombre soltero, eventualmente pues también salía con mujeres, ¿no? O sea, cosa normal para él. También le gustaba tomar, pues todo el tema de la fiesta y así, ¿no? Una noche de tantas, pues este señor empieza a presenciar cosas extrañas esto tiene sentido lo que acabo de decir. Empieza a presenciar cosas extrañas en este departamento. Uh-huh. Primera cosa rara, que escuchaba como que le tiraban piedritas. Pero como te dije al principio, este departamento estaba en un tercer piso. Está raro que alguien le tire específicamente al departamento del tercer piso piedritas. Además Claro. que una piedra lanzada desde el piso a un tercer piso, a un tercer Puede romper. nivel, va con fuerza y todo. Pero sí. era como este toqueteo nada más de piedritas. Se asomaba, no veía a nadie. Pero nada más que eso. De repente sí escuchaba como que alguien tocaba la puerta o cosas por el estilo, pero pues era normal porque estaban en una vecindad y podía pasar que alguien se equivocara porque se parecían incluso los departamentos. Pero bueno, una noche de tantas él sale a estas cantinas a las que le gustaba ir. Y pues la verdad es que sí se puso unas buenas copas porque se regresó bastante ebrio a su casa. Al grado que él no se acordaba de muchas cosas. Estaba con este grado de blackout y todo, pero que sí estaba todavía consciente. No estaba como que arrastrándose porque llega solo. Cuando llega a su casa, no se acordaba si había traído una mujer. Porque ve a una mujer parada ahí enfrente de él en su casa. Y se queda, ¿cuándo pasó esto? Bueno, tal vez sí me la traje. Como que empezó a discutir. Ajá. Y en este lapso de tiempo en el que él solo en su mente, sin decirle nada a esta mujer, empieza como a estar confundido y todo esto, la mujer se empieza a acercar a él. Pero conforme se empieza a acercar, la mujer se le empieza a subir en sus piernas. Y conforme se empieza a subir en sus piernas, empieza a perder esta forma que él veía como una mujer. Y dice que la empezó a ver como una masa oscura, amorfa, que estaba sobre él. Y en ese momento quedó horrorizado porque se dio cuenta que estaba frente a algo horrible. Uh-huh. Y cuando intentó salirse, quitarse ahí, se dio cuenta que esta masa oscura le retuvo las muñecas. Y dice que le quemaba las muñecas. Que en verdad le quemaba y le dolían las muñecas. Y bueno, sin describir mucho de lo que pasó, ya sabes dónde, también empezó a sentir como le hacían cosas. Ok, ahí abajito. Qué fuerte. Se desmaya del terror que tenía. Pensaríamos que podría ser una pesadilla, claramente. Definitivo. Pero al día siguiente se levanta con marcas en sus muñecas de quemaduras. Los pantalones los tenía abajo. Y automáticamente ese mismo día le marcó al papá de nuestro amigo. Y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Todavía me queda parte del mes por pagarte. Pero digo o sea que ya te pagué este mes, pero no me importa, ten las llaves y me largo de aquí. Y es ahí cuando le contó esta historia que te acabo de contar. Pero la historia no queda ahí. Realmente esto, pues que regularmente sí pasaba por las noches, era como te digo, las piedras y esta entidad que por ahí se manifestaba está conectado con eso que pasó con aquellas señoras.
Porque resulta que cuando el papá empezó a averiguar, se dio cuenta que esas como fiestas clandestinas que hacían por las noches, en realidad no eran fiestas. En realidad eran sesiones en las que evocaban a estas entidades. Se dio cuenta que esas mujeres mayores en realidad pues eran personas que practicaban la brujería. Brujas. Exacto. Y no cualquier tipo de bruja. Porque como que a estas señoras no les gustó mucho que las corrieran y dejaron algo ahí dentro. Algo que lamentablemente pues el señor Jacinto terminó pagando, ¿no? Obviamente que después de enterarse de todo esto, llevaron un sacerdote porque ninguno se atrevió a pisar ese lugar después de esta historia. Pero sí con un sacerdote, y cuando abren la puerta, dice mi amigo que el olor de ese lugar era como si hubiera animales sin vida, ¿no? Como si hubiera estado ahí por... putrefacción. Sí. Por meses, por un gran periodo de tiempo, algo muerto. Pero no era así. Porque cuando revisaron el lugar, no había nada. Nada. De hecho, se había llevado todo. No se explican hasta el momento si eso pues realmente era un demonio, realmente era otra cosa, pero lo que sí están seguros es que esas señoras dejaron algo en ese lugar. Algo que con el tiempo olvidarían porque terminaron vendiendo ese departamento. ¿Cuántas veces no ocurre en hoteles, moteles, hostales? La gente tiene prácticas muy raras. De repente la gente es muy extraña, ¿no? Digo, se respetan las creencias, pero qué necesidad de querer abrir un portal, ¿no? En una... ¿A poco nunca has querido? Lo he hecho. Ahí está. Pero, sin embargo, sí procuramos dejar el lugar tranquilo. Sí. Sí, hemos mencionado que a mí me ha tocado llegar a lugares donde sí hay una carga muy rara, ¿no? Muy hostil en el lugar. Y de repente leer tantas historias como la que tú cuentas, ¿no? Personas que evocan sobre todo demonios, entidades, practican... Digo, no tengo nada en contra con gente que practica la brujería. Tengo amigos brujos. El problema es cuando dejan como que estos portales abiertos. Llega a personas vulnerables como niños, adultos mayores, ancianos. Y son quienes pasan un mal rato, definitivamente. Sí. Qué fuerte. ¿Tú sí te consideras entonces que tienes cierta sensibilidad? Yo no. Fíjate, yo logro percibir cuando ya es muy evidente. Okay. En el equipo sí tenemos gente que es sensible, pero sí he intentado despertar esa parte. Pero sí es muy complicado. Muy es complicado. Sí. Yo sí creo que se puede. Sí, definitivamente. Yo sí creo que se puede. Yo digo, nosotros tampoco tenemos esa sensibilidad, pero fíjate que, digo, con tu expertise en historias, ¿no? Sí. Me encantaría a mí que me dijeras, ¿qué pasó aquí? Porque la historia que te quiero contar es algo personal. Ok. Mi papá en octubre del año pasado acaba de cumplir 10 años de fallecido, ¿no? Ok. Entonces, en esos 10 años, yo lo sueño muy seguido. O sea, realmente lo sueño muy, muy seguido. Mi padre se fue por cáncer. Entonces, estuvo como 2 años enfermo, en el que la familia, pues, salió al desquite, etcétera, ¿no? En esos 2 años, pues, vivimos situaciones muy fuertes, incómodas, difíciles. Digo, hay veces que las familias se conectan muchísimo más por estas cosas. Y este fue el caso mío. Ok. A lo que voy es que yo sueño muchísimo con mi papá. Por lo general, nunca dice nada, no habla. Más bien como que me escucha, etcétera, ¿no? Pero hubo una ocasión en la que, bueno, él siempre estaba en la cocina, en donde él tenía, digamos, un vaso de cerveza o algo así, y salía al patio y salía a fumar. Era como cierta rutina, ¿no? De los fines de semana, no sé. En este sueño, él estaba haciendo eso en mi casa. Incluso yo vivo ahí todavía. Y yo recuerdo haberlo visto y haber sentido muchísimo miedo. Pero mucho miedo. Mucho miedo. Lo veía y yo, no sé, es muy difícil porque
yo no me quería acercar a él. Le tenía miedo. Sabías que algo no estaba bien. Sabía algo que no estaba bien. Y de hecho, bueno, en el sueño llega mi hermana Dalila, a quien le mando un saludo, es muy fan tuyo, de hecho, ¿no? Gracias. Llega mi hermana Dalila y ella, por su parte, ella cree que tiene el don de la clarividencia en los sueños. Y digo cree porque no lo tiene, la verdad. Pero ella también tiene como esto de las sensibilidades de los sueños y le gusta el tema. Entonces, cuando llega en el sueño ella, y también lo ve y también lo siente, y nos volteamos a ver los dos. Y me acuerdo que, digo, con Dalila fue con quien más tuve apego durante mi papá estaba enfermo. Entonces, me acuerdo que nos quedamos viendo y ambos lloramos muy fuerte en el sueño. Todo esto en el sueño, ¿no? Y recuerdo haberle dicho, es que mi papá no sabe que está muerto. Y me dice, ya sé, o sea, pues lo veíamos y él, entraba, salía y todo muy normal. Y nosotros, pero es que él no sabe, él no se ha dado cuenta que está muerto. Digo, es una pequeña historia, es algo que me pasó realmente. Claro. Y quería como compartirlo contigo para ver qué piensas o qué podrías decirme. ¿Qué vi, qué hice, qué pasó ahí? Mira, yo he entrevistado a muchos brujos, a mucha gente que tiene dones muy interesantes, muy fuertes. Y yo le preguntaba en su momento, ¿cómo saber cuando un familiar tuyo fallece? ¿Cómo saber que esa persona realmente es? Sabemos que existen demonios y entidades que la misma Biblia menciona que se pueden vestir de ángel de luz y pueden optar apariencias muy importantes para uno. Y de hecho, yo he contado anteriormente que cuando fallece mi abuela materna, que es como mi madre, mi familia la soñaba de una forma bien bonita, ¿no? Lloraban y todo el rollo. Sí. Y yo decía, ¿por qué no sueño con ella? Y precisamente cuando pido soñar con ella, sueño con ella. Y en el sueño la veo. Y por un microsegundo sentí bien bonito. Porque dije, te estoy viendo otra vez. Uy, pero se te fue... Sí. Sí. Por eso dije un microsegundo. Entiendo, güey. Porque me quedo mirando y se me queda mirando, me sonríe y me saluda. Y tú sabes que no es ella. No es ella. Sí. Y en ese momento me le quedo mirando esto en un sueño fijamente y veo cómo se empieza a reír, pero no era una sonrisa. Se estaba burlando de mí. Y veo cómo... Digo, esto suena de películas, fue un sueño. Sí. Cómo su cara se empieza como a descarapelar, así como que se empieza a caer. Sí. Y se notaba algo desagradable. Y yo recuerdo que le dije, ¿piensas que te voy a tener miedo? Cuando lo que siento por ti es odio. Porque estás usando la imagen de un ser que yo amo. No me puedes espantar. Porque yo estaba muy molesto y le estaba yo hablando, lo estaba confrontando. Y en ese momento veo como que pone la cara como de molestia y termina mi sueño y me despierto. Pero yo estaba con mucha adrenalina, o sea, desperté así como muy alterado, pero no era sueño, de verdad estaba yo muy molesto. Fuiste consciente de tu sueño. Sí. Lucidez. Sí, exacto. Que muy pocas veces me ha pasado. ¿Tú crees, Paco, que en estas experiencias oníricas vives cosas reales? Sí. O sea, para mí existen muchos tipos de sueños. Claro. Desprendimientos, estás en el astral, estás en otra dimensión. Hay sueños que solamente son sueños y ya. Hay otros que sí, ajá. Hay sueños que son premonitorios, etcétera. Pero en este en especial yo le dije a una persona, ¿por qué pasó eso? Y me dice esta persona, es que tú pediste soñar con tu abuela. El problema es que tú no sabes quién te escucha. No sabes quién está y busca la oportunidad. Y me explicó algo muy curioso. Dice, tú cuando la viste, me dice, ¿viste que era completamente ella? Le dije, sí. Pero algo en mi interior me hizo sentir como extraño. Sí. Es que muchas veces se puede interpretar, digamos, esta burla, esta risa, a precisamente eso, como una burla. Sin embargo, las personas tenemos una forma muy natural de reír. Claro. Y tú conoces cómo se ríen las personas y detectas cuando una persona no se está riendo de verdad, lo que sea en la vida, ¿no? Sí. Entonces, yo nada más he tenido esa experiencia una vez. Te digo, yo sí lo sueño muy regularmente y digo, hasta me gusta.
Claro. ¿Por qué? Porque pues ahí sigue, ¿no? Y está presente. Está presente y por ahí acabamos de escuchar hace poco que los muertos en sueños no hablan. Ajá. Nunca he tenido una conversación con él, pues, por ejemplo. Fíjate, mira, fíjate. Cuando yo le dije esto, esta persona me dijo, el espíritu sabe. Tu espíritu es el que vela por ti cuando tú duermes. Es el que está consciente y hace un montón de cosas. Y el espíritu sabe cuando estás en peligro. O sea, es como esa intuición de decir algo no está bien aquí. Y quiere decir que la persona que estás viendo no es tu familiar. Ahora hay algo interesante porque cuando la gente, y esto lo he hablado muchas veces aquí en el podcast, se comunican muertos a través de sueño, antes de decir el mensaje hay una frase que cómo me llama la atención. O es, tengo poco tiempo, o solamente me dejaron salir un momento, o siempre hay un mensaje como de no puedo estar aquí, pero aquí estoy un ratito y te doy el mensaje. Qué curioso. Eso de abre una caja de Pandora de... ¿Sabes qué es el tiempo? ¿Quién te dio permiso? ¿Por qué? Tengo una amiga que es una amiga cercana que siempre me contaba sus experiencias. Un sinfín de experiencias. Que me decía que ella todos los aniversarios de su abuelo, todos absolutamente, soñaba con él y tenía una conversación consciente con él. ¡Qué fuerte! Wow. Le preguntaba por sus tías, le preguntaba por su mamá, le preguntaba por cómo estaban todos. Y como si hubiese sido una continuación de la conversación del año pasado, así continuaba el siguiente año. Yo he escuchado eso, pero de entes como inventados. O sea, como que tienen hasta una fecha también y todo. Digo, eso ya sería como otro tema, pero sí pasan esas cosas. Fíjate que es también, curioso porque eso suele ocurrir cuando el alma pues no trasciende, se queda. Sí, y son malas noticias, ¿no? Digo, no, a final de cuentas no es tan bueno porque no hay un descanso o no hay una trascendencia o no hay ese túnel que te lleva a la luz. Te quedas acá. Y recuerdo, han de conocer la frase de Samuel de si quedan atrapados en un espacio-tiempo. Un espacio-tiempo. Están acá y es lo que suele suceder cuando haces contacto con ellos. Yo creo que eso es lo que me da paz con tu papá. Sí. Okay. Porque ha habido mensajes, no a través de mí, pero sí a través de estas personas canalizadoras de mensajes accidentalmente por sueños, este tipo de cosas. Pero afortunadamente para nosotros, para mi familia, digo, yo sé que habrá quienes sí quisieran tenerlo nuevamente en contacto. Claro. Pero yo entiendo que es parte también de la trascendencia. Sí. Qué fuerte, amigos. Qué forma de terminar. Wow, sí. El episodio. ¿Cómo se la pasaron? Increíble. Muy bien, la verdad. Muchas gracias. No solemos contar muchas historias, fíjate, en nuestro podcast, pero siempre disfrutamos mucho hacerlo. Muchísimas es como gracias. el origen, pues, de todo. Sí, es regresar. Es regresar. Creo que a la gente le va a parecer curioso vernos en esta faceta. Pero está padre. Me encanta. Que les haya gustado, la verdad. Sí. Estuvo muy bueno. ¿Nos pueden repetir sus redes sociales? Sí. Minor es el bueno en eso. Nos pueden seguir en todas partes como Emisiones Podcast. Principalmente en YouTube, que ahí es donde está nuestro canal. Donde tenemos pues contenido todas las semanas. Tanto también en vivos. También nos pueden seguir en Spotify y en todas las redes sociales igual, Emisiones Podcast. Afortunadamente así lo ganamos. Ganamos el nombre. ¿Qué sienten que muchos podcasts mencionan su nombre sin conocerlos? ¿Por qué digo esto? Porque ha pasado que, digo, yo los conozco, pero hay podcasts en todo el mundo de bienvenidos a una emisión más. O sea, no, y fíjate que nos da risa porque nunca quisimos como explotar eso. Una emisión de emisiones. ¿Y ustedes ocupan la palabra emisión en sus inicios? No. De hecho, lo tenemos como así prohibido. No podemos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Sí. Nosotros sí ocupamos el tema de bienvenidos. Bueno, acá no, pero en Nosotros es otra emisión más de... mira. Siempre se van a acordar de nosotros. Ahí nos vamos a acordar de ustedes. Amigos, gracias nuevamente a ustedes. Gracias a toda la familia que llega al final. Por favor, no olvides dejar tu calaverita si llegas al final y calificarnos con 5 estrellitas si consideras que lo merecemos en Spotify. Te lo voy a agradecer muchísimo. Y también no olvides, antes de irte, suscribirte y activar notificaciones en cualquier medio de podcast donde escuches o veas este video. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.